La persecución política que se está desarrollando en Guatemala en contra de Bernardo Arévalo, presidente electo, y en contra de su partido, el Movimiento Semilla, continúa y continúa generando consecuencias internacionales. Recordemos que Arévalo, que estaba haciendo una gira por Estados Unidos, decide regresar, suspender este viaje diciendo hay un golpe de Estado en marcha. ¿Por qué? Por una decisión del Ministerio Público Fiscal de allanar la sede del Supremo Tribunal Electoral. Te diría que enésima vez que lo allanan, pero además de secuestrar actas electorales. Después de todos los intentos que hizo el Ministerio Público, primero por inhabilitar a la candidatura de Arévalo cuando todavía no estaba confirmado si ingresaba o no al balotaje. Luego por inhabilitar o suspender a su partido, el Movimiento Semilla, para dejarlo sin representación en el Congreso. Bueno, después se toma entonces este paso, un paso que justamente estaba en Estados Unidos, y ya el Departamento de Estado ha dicho que es un abuso. De hecho, el último mensaje que dejó el Departamento de Estado en un comunicado es que se van a utilizar todas las herramientas disponibles contra quienes actúen para socavar la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala. Bueno, esta es la crisis que se está viviendo en este momento allí, con una fiscalía o un ministerio público que continúa avanzando. Vamos a estar conversando acerca de esto con Michelle Mendoza, que es justamente una periodista guatemalteca que, como muchos otros, se han visto obligados al exilio. Michelle, ¿cómo estás? Te saluda aquí Darío Misraji. Hola Darío, un gusto saludarte a ti y también para todas las personas que nos están viendo. Tal cual tú lo mencionabas, pues el régimen del presidente Alejandro Yamatei nos tiene tanto a mí, así como a otros guatemaltecos, lamentablemente en una situación de exilio. Michelle, ¿cómo se interpreta, cómo estás viendo esta última ofensiva del Ministerio Público con este allanamiento que incluyó un secuestro de actas electorales? Bien, pues es una crisis sumamente profunda, es algo que ante nuestros ojos y los guatemaltecos habíamos leído únicamente en estos libros de historia en los años 80. Vemos que también todo este proceso desde el 25 de junio que se da esta primera vuelta electoral y esta sorpresa con la llegada de Bernardo Arévalo, las autoridades que durante todos estos años han trabajado para perpetuarse en la impunidad y la corrupción, y me refiero a todo este pacto de corruptos compuesto por los 7 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los 5 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el Ejecutivo, pero sobre todo la fiscal general Consuelo Porras, quien ha utilizado su poder y su cargo para mantener una crisis institucional política profunda en Guatemala. También te quiero adelantar que Bernardo Arévalo, es verdad, él habría suspendido su viaje, que iba a ser bastante largo acá en Washington para esta semana. Entiendo, él regresa a Guatemala después de su visita a México. Sin embargo, hace ya un par de horas él ha comunicado que se encuentra nuevamente acá en Washington, D.C. para sostener algunas reuniones. Entiendo que será una agenda bastante corta, pero sí pretende reunirse con algunos sectores bastante importantes acá. Y la otra parte es que después de toda esta arremetida que ha tenido este gran pacto de corruptos en Guatemala, también ha generado la movilización de miles de guatemaltecos, empezando también por estas autoridades, poblaciones ancestrales o indígenas que están articulándose y que ya llevan más de 24 horas de haber empezado un paro nacional Sí. que se sostiene, y todo para pedir que Consuelo Porras, que es ese brazo derecho operativo y que ha abusado de su poder, renuncie a su cargo, Darío. Consuelo Porras, que también además sancionada por Estados Unidos, por el gobierno estadounidense, así como otros funcionarios, precisamente por estar socavando justamente el Estado de Derecho en Guatemala. Así es, también tienes a Rafael Curruchiche, también a Cintia Monterroso. Es decir, en la lista Angel que fue publicada hace algunos meses, hace muy poquito tiempo, pues ya incluyen también incluso a Rafael Orellana, que es este juez del organismo judicial que se ha dedicado a ordenar o aprobar allanamientos o cualquier tipo de medida ilícita y que contraviene o contrapone la Constitución Política de la República. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora, Darío? La presión que está ejerciendo en este momento la sociedad civil en Guatemala va girada en torno hacia un amparo, es decir, un recurso legal que fue interpuesto por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y que obligaría entonces a que se detenga esta situación. Pero esta decisión está en manos de estos 5 magistrados de la Corte de Mm. Constitucionalidad, que realmente no sabemos cómo va a operar. Para empezar, una de ellas, Leila Lemus, fue la secretaria privada de la presidencia de Alejandro Yamatei.
También tienes a Roberto Molina Barreto, que es otro magistrado, que en su momento fue el vicepresidenciable de la ex candidata Azuri Ríos, hija del genocida Efraín Ríos Montt. Entonces, y han venido ellos resolviendo en las últimas semanas algunos recursos, pero todo ha sido demasiado tibio o no ha sido contundente. Entonces, la atención debe ser dirigida hacia el máximo organismo jurídico de Guatemala, que es la Corte de Constitucionalidad. Ellos son los únicos que pueden parar esto, porque Alejandro Yamatei no ha querido detenerse, no ha querido exigir la renuncia de Consuelo Porras, y esto ahora ya tiene totalmente visibilizada ante la población guatemalteca y ante el mundo entero cómo es que están operando este pacto de corruptos. Ahora, para entenderlo, ¿no? ¿Qué es lo que busca por lo menos el Ministerio Público, lo que busca quienes sostienen este pacto? Porque uno ve a Alejandro Yamatei, que se ha reunido en un par de ocasiones con Bernardo Arévalo, que a instancias de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, se ha comprometido públicamente a que Arévalo asuma la presidencia, pero al mismo tiempo vemos todo el accionar que bajo su ala hace Consuelo Porras. Entonces, ¿cuál es la lógica acá entre, por un lado, un presidente que dice vamos a hacer una transición ordenada y por otro lado todo lo que viene pasando por debajo? Una conducta totalmente errática. Para nosotros los guatemaltecos es muy común ver esa forma en la que Alejandro Yamatei sale para tratar de decir lo que la gente quiere escuchar, pero por atrás él podría tener atribuciones o él podría tener la competencia y la responsabilidad de poder minimizar esta crisis. Sin embargo, no lo ha hecho. Además, en las últimas semanas también se han filtrado, por ejemplo, audios de entre el presidente y su pareja sentimental, en la que la pareja sentimental está presionando al mandatario para que presione a su vez a la fiscal general y que arremeta en contra del partido político. ¿Qué es lo que quieren ellos lograr con todo esto? Es lo que te decía al principio. Durante décadas, países como Guatemala han estado sometidos a regímenes, digamos, desde la democracia de 1984, entre comillas, o el cumplimiento de los acuerdos de paz. Hay grupos en la élite política guatemalteca que han sido favorecidos desde la época de 1954 hasta 1980, 1996, que se dan la firma de los acuerdos de paz y han logrado ganar terreno, poder y llenar sus bolsillos a manos llenas, en contraste con la pobreza extrema que hay en muchos lugares profundos en Guatemala. Entonces, lo que ellos quieren hacer en este momento es mantenerse y perpetuarse en la impunidad. Es este pequeño grupo de guatemaltecos corruptos que lo único que quieren es mantenerse en esa misma situación. Pero lo único que lograron durante todos estos meses que empezaron las elecciones generales en Guatemala fue prácticamente desnudar cuál es esa estructura paralela incrustada dentro del Estado, que, como te repito, lo único que quieren hacer es mantenerse en el poder, seguir llenando sus bolsillos a costillas del dolor y el sufrimiento del guatemalteco más necesitado, porque aquí en Estados Unidos ya somos 4 millones de guatemaltecos los que están aquí, en distintas circunstancias, migrando. Pero una de las principales causas es la corrupción, Darío. Michelle, todo indica que ya no solo por lo que dice públicamente Yamatei, sino por la visibilidad internacional que alcanzó el caso guatemalteco, que Arévalo va a asumir la presidencia en enero. La pregunta mía es, con todo esto que está tan enquistado en la estructura política del Estado guatemalteco, el poder económico, etcétera, ¿cómo va a ser para gobernar Arévalo sin terminar cediendo justamente a todas estas presiones? Uy, Darío, primero tiene que llegar el 14 de enero, porque es que aquí lo grave de la situación es que primero veíamos a un Tribunal Supremo Electoral que estuvo de acuerdo con eliminar a 3 posibles candidatos. Luego ganó la primera vuelta, oh sorpresa. Luego vemos los ataques al partido. Luego vemos los allanamientos que han estado haciendo de manera ilegal. Lo último del sábado, que ha sido catalogado como un sábado negro en Guatemala. Entonces, a ver, el 31 de octubre es que se vence, según la ley, el espacio electoral
o el reconocimiento de un espacio electoral a nivel general en Guatemala. Lo que nosotros estamos temiendo es que al llegar esa fecha exacta, nuevamente el Ministerio Público pueda aprovechar y sacarse de la manga otro caso para tratar de levantarle el antejuicio a Bernardo Arévalo. Ahora bien, de llegar al 14 de enero, que es lo que pues obviamente debe de suceder, como ya lo ha confirmado el Tribunal Supremo Electoral, no la va a tener muy fácil, pero hemos visto en estas últimas semanas que estos grupitos también incrustados dentro de la élite política tradicional guatemalteca, también dentro del organismo judicial, están empezando a tener miedo, están empezando a asustarse precisamente por la reacción a nivel internacional. No obstante, solamente tiene 23 diputados el partido de Movimiento Semilla, con un contraste de casi 200 diputados, y es una muy pequeña oposición, pero podríamos comenzar a ver algunos cambios en enero, dado a lo que se sigue manteniendo, en la cual miles de guatemaltecos están saliendo a las calles en movimientos, en manifestaciones pacíficas, pero sobre todo con el acompañamiento de las autoridades ancestrales e indígenas. Michelle, Así es que largo, pero clarísimo. Muchas gracias por este tiempo con ellos. gracias a ustedes.